Europa horrorizada, la OTAN se vuelve pacifista. Bueno, vamos a ver, si no estuviéramos hablando de temas que pueden implicar la vida o la muerte de millones de personas, esto sería, vamos a decir, gracioso o grotesco, ¿no? Pero bueno, ¿qué está ocurriendo con la OTAN en este momento? Pues que en principio ya sabéis que ha habido un cambio radical de posición geopolítica en Estados Unidos y que esto ha llevado a un reposicionamiento en relación con el conflicto en Ucrania. Bueno, ya sabéis, se parte de la constatación de que Rusia ha ganado la guerra, entonces ahí hay dos posiciones. Una, la de y no aceptar a ningún precio que Rusia pueda ganar esa guerra, por lo que implica desde el punto de vista del cambio geopolítico en el mundo, pérdida del control del mundo, etcétera. Y entonces las élites corporativas que controlan Europa y Estados Unidos se estaban posicionando en la tesitura de que como no podemos aceptar esa victoria, lo que nos queda es la escalada. La escalada, pues hacia una guerra europea, una gran guerra, como la queréis llamar. Bien, y la otra posición, que es la que ahora ha adoptado el trumpismo, es, bueno, Rusia ha ganado la guerra, pues hay que capitular de una u otra forma, vamos a negociar. Y bien, esa nueva posición de Estados Unidos, pues lo que ha tenido es un impacto lógicamente directo en donde en la OTAN, ¿no? Vamos a verlo porque esto es interesante para entender algunas noticias que parecen no encajar, ¿no?, de las últimas semanas, ¿no? Bueno, aquí le tenéis en un recorte a Mark Rutte, que es secretario general de la OTAN. Bueno, la OTAN tiene una rama política y una rama militar. La rama militar está siempre controlada por un general norteamericano y en la rama política se suele colocar a un político europeo, ¿no? Bien, entonces Mark Rutte, que fue primer ministro holandés, pues ahora es el secretario general de la OTAN. Y a mediados de noviembre, el 15 de noviembre, pues hacía este tipo de discursos, ¿no? Perdón, de diciembre todavía. Es hora de adoptar mentalidad de guerra. Rutte pide a Europa prepararse para conflicto con Rusia. Y estaba hablando de, bueno, incrementos presupuestarios disparatados, ¿no? Bueno, eso sigue hablando, ¿no? Pero bueno, este tipo de discursos. Mitad de diciembre. Bueno, ¿qué ha ocurrido a partir de entonces? Pues que se produce este giro en Estados Unidos. Trump llega al gobierno de Estados Unidos y empieza una negociación directa con Rusia que lo cambia todo, ¿no? Y entonces nos encontramos, vamos a ver, con noticias, bueno, con que, como esta, de estos días, el jefe de la OTAN pide a Zelensky que respete lo que Trump ha hecho por Ucrania. Bueno, es decir, frente a las posiciones de los grandes países europeos, esa posición belicista, que lo que están haciendo es apoyar totalmente a Zelensky en ese enfrentamiento con Trump, el jefe de la OTAN, Mark Rutte, pide a Zelensky que respete lo que Trump ha hecho por Ucrania. Se posiciona más bien a favor de Trump, y esto ha sido más llamativo aún, si queréis. Bueno, esto tenéis en la conferencia de Múnich. Rutte pide a Europa que no se queje tanto y haga propuestas concretas para Ucrania. Es decir, frente a este enfrentamiento que surge entre los países europeos y Estados Unidos, Rutte cambia el discurso anterior y pide a Europa que no se queje tanto y haga propuestas concretas para Ucrania. Vamos a verlo en vídeo. En su intervención, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instó a los países de la Unión Europea a dejar de lado las quejas sobre las posturas de Rusia y Estados Unidos
respecto al conflicto en Ucrania y, en su lugar, presentar propuestas concretas para avanzar hacia una solución. Bueno, pues ya habéis visto un cambio absolutamente radical, pero creo un cambio absolutamente radical que tiene una explicación organizativa, claramente. Muchas veces hablamos de la OTAN como si fuese un conjunto de países, pero en realidad es la organización que este conjunto de países crea a efectos de esa defensa en el Atlántico Norte, digamos, pues bueno, que en los últimos años ya sabéis que es claramente en los últimos 30 años su objetivo ha sido cercar y someter a Rusia, ¿no? Bien, pero claro, ¿quién controla esa organización? Estados Unidos. Con lo cual, si Estados Unidos cambia sus posicionamientos geopolíticos, la OTAN los tiene que cambiar. Entonces, ¿qué ocurre con este secretario general? Pues que tiene dos opciones. Una de ellas es dimitir y otra es empezar a decir de un día para otro lo contrario de lo que decía antes, ¿no? Y bueno, pues parece que es un hombre lo suficientemente práctico y para adoptar una postura tan poco digna como en temas de este tipo, porque no estamos hablando de temas de tercer o cuarto nivel, ya sabéis, estamos hablando de temas que pueden afectar la vida de millones de personas, como hemos dicho al principio. Y dice, pero bueno, yo me adapto a lo que el jefe me dice, tengo un nuevo jefe y cambio el discurso. Bueno, esto significa que, curiosamente, pues la OTAN se vuelve pacifista en la medida en que Estados Unidos, bueno, es una forma de hablar, evidentemente estamos hablando de un conflicto concreto, ¿no? En la medida en que Estados Unidos adopta una actitud de cierre del conflicto. Bueno, pues esto es lo que tenemos, ¿no? Para entender un poco declaraciones de Mark Rutte que pueden sonar discordantes con las que ahora están haciendo los líderes europeos más belicistas, como sobre todo Reino Unido, los de Reino Unido y Francia, y entender que, bueno, que no es una posición personal, sino que obedece a lo que es la organización de la OTAN. ¿De acuerdo? Bien. Dejarnos preguntas o comentarios y no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Un saludo.